Haribol, Radhe Radhe, Salme Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Jai. Radhe Radhe Radhe, Govinda Radhe, Radhe Radhe Radhe, Gopala Radhe. Pues aquí estamos, hoy un poquito más tarde se nos ha hecho, pero también es una hora perfecta para hablar de nuestro Señor Sisi Krishna. Pues todas las horas, cualquier hora es buena. Y siempre estamos felices de poder hablar de Él. Que ya hay. Pues continuamos, estábamos con el Bhagavad Gita y vamos por el capítulo 6, Sankhya Yoga. Nos habla el Señor Sisi Krishna instruyendo en la batalla de Kurukshetra, antes de comenzar la batalla de Kurukshetra, a Arjuna, que también era un gran devoto. Entonces nos quedamos en el texto 15 del capítulo 6. Yunyane van sadammanan yogini yata manasaha santi nirvana paramamma sanstan adigachati. Y recordamos como siempre que leemos en sánscrito porque esta vibración le llega al alma, la entiende el alma. Entonces por eso lo leemos en sánscrito. Y nos conecta con lo que realmente somos, con ese amor que es el alma. Ese amor que es todo lo que requiere el alma. Practicando, dice Sisi Krishna, así el control del cuerpo, la mente y las actividades, el trascendentalista místico alcanza el reino de Dios, la morada de Sisi Krishna, mediante el cese de la existencia material. Aquí se explica la meta final de la práctica del yoga. La práctica del yoga no está hecha para alcanzar ningún tipo de facilidad material. Todo lo contrario, es para posibilitar el cese de toda la existencia material. Aquel que busca un mejoramiento de la salud o aspira a la perfección material no es un yogi, según el Bhagavad Gita. Ni tampoco la cesación de la existencia material supone la entrada de uno en el vacío, el cual solamente es un mito. No existe vacío en ninguna parte de la creación del Señor. Esto nadie nos lo dice, todo lo contrario. Siempre se habla del vacío. Más bien la cesación de la existencia material nos capacita para entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también se describe claramente aquí, en el Bhagavad Gita, como aquel lugar donde no hay necesidad de sol, de luna ni de electricidad. Todos los planetas en el reino espiritual son autoiluminados, como lo es el sol en el cielo material. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que hay allí se llaman Parandama, o las moradas superiores. Un yogi consumado que es perfecto en la comprensión del Señor Sisi Krishna, tal como lo afirma claramente aquí el Señor mismo, puede alcanzar la verdadera paz y finalmente llegar
a su morada suprema. Krishna Loka, conocida como Goloka Vrindavan. En el Brahma Samhita se afirma claramente que el Señor, aunque reside siempre en su morada llamada Goloka, es también el Brahman omnipresente y el Paramatma localizado en virtud de la potencia de sus energías espirituales superiores. Nadie puede alcanzar el cielo espiritual o entrar en la morada eterna del Señor, Vaikunta Goloka Vrindavan, sin la adecuada comprensión de Sri Krishna. Hay que habilitarse para llegar hasta allí, hay que purificarse para llegar hasta allí, para estar ante la presencia del Señor, para poder soportar esa presencia. Hay que purificarse, hay que limpiarse, quitarse todas las impurezas. Igual que en el mundo material. No vas a ir hecho un desastre a ver al rey, pero incluso ni a cualquiera, según donde... Vamos, que es que arriba como abajo, si al final es todo lo mismo, ¿no? Reverbera de la misma forma. Por lo tanto, si una persona que trabaja en conciencia de Sri Krishna es el yogi perfecto, porque su mente está siempre absorta en las actividades de Sri Krishna, ya no está atado al mundo material ni esclavo de los deseos que siempre lo zarandean para todas partes. En los Vedas también aprendemos, uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte únicamente entendiendo a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga consiste en alcanzar la libertad de la existencia material, que es la que nos tiene atrapados. La materia, el alma está atrapada en este cuerpo material. El yoga consiste, como acabamos de decir, en alcanzar la libertad de la existencia material y no cualquier malabarismo mágico o proeza gimnástica para engañar a las personas inocentes. Caberlos, haylos. Natyasnatas tu yogostina chaikantananas nachatis parnasilasya yagratoneiva charyuna. No hay posibilidad de llegar a ser un yogi o Arjuna si uno come demasiado o come muy poco, si duerme demasiado o no duerme lo suficiente. Hay que estar equilibrado. Aquí se recomienda la regulación de la dieta y el dormir para los yogis. El comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos, porque es de lo que se trata, mantener el cuerpo para que estén juntos. Un poquito de agua. No hay necesidad de que los hombres coman animales, ya que existe una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. De acuerdo al Bhagavad Gita, esta sencilla alimentación se considera que está en la modalidad de la bondad. La comida animal es para aquellos que están en la modalidad de la ignorancia, que ya hemos hablado también mucho de ello, ¿no? Por lo tanto, aquellos que se entregan a comer carne, beber, fumar y comer alimentos que nos ofrecen primero a Sri Krishna,
sufrirán reacciones pecaminosas por comer solamente cosas contaminadas. Lo que acabamos de nombrar, todo está contaminado. Pues si uno come algo contaminado, lógicamente se va a contaminar. Bunyate tetuagam papaye pachantiaz makarana, todo aquel que come por el placer de los sentidos o que cocina para sí mismo sin ofrecer su comida a Sisi Krishna, solamente come pecado. Y es que hay que tomar conciencia de todo esto, no solo a nivel intelectual. Al final se nos está diciendo que todo que tenemos un exceso de apego, ¿no? De placer, sea la comida, la bebida, pues todo eso no nos lleva a alcanzar la conciencia de Sisi Krishna. No está dentro del camino, porque uno está apegado a la complacencia de los sentidos. Y ya sabemos que todo lo que se hace en exceso, pues al final, la ley del karma, cada acción tiene una reacción, ¿no? Comemos lo que no debemos y además en exceso, pues no podemos purificarnos, sino todo lo contrario. Es lo que estamos haciendo. Entonces, no nos puede llegar la felicidad, que incluso no hay que buscarla. Llega sola. Cuando uno empieza a desapegarse de todas estas cosas, comenzando por la alimentación, ¿no? Aquel que come pecado y come más de lo que se le ha asignado no puede practicar el yoga perfecto. Lo mejor es que uno coma solamente los remanentes de los alimentos ofrecidos a Sisi Krishna, porque al ofrecerlo se purifican, ya no comemos pecado. Una persona en conciencia de Sisi Krishna no come nada que no se ofrezca a Sisi Krishna primero. Por lo tanto, solamente la persona consciente de Sisi Krishna puede alcanzar la perfección en la práctica del yoga. Tampoco puede practicar yoga aquel que se abstiene artificialmente de comer, fabricando su propio proceso personal de ayuno. Si es que está todo regulado, no hace falta inventarse nada. No hay ningún hueco, nada que no esté todo. Está todo, absolutamente todo regulado, como hay que hacerlo. Y uno solo tiene que seguir ese sendero bajo la guía de su maestro espiritual. No tiene que inventarse nada. Sobre todo porque no le va a servir para nada. Si realmente quiere ser un yogi, claro, estamos hablando de esto, no estamos hablando de otra cosa. La persona consciente de Sisi Krishna observa el ayuno tal como se recomienda en las escrituras. Y ya está. Tranquilamente, en paz, siguiendo las regulaciones. Él no ayuna, ni come más de lo que se requiere. Y de esta manera está capacitado para hacer la práctica del yoga. Aquí ya es. Aquel que come más de lo requerido soñará mucho mientras duerme. Es que todo tiene una consecuencia, no es porque sí. No son dictados para subyugar, como hay gente que cree, ¿no? Esas normas no son por subyugar, ni humillar, ni nada de eso, sino todo lo contrario.
Es para que tengamos la vida perfecta, para volver, para recordar quién somos y vivir el cielo aquí en la tierra, alcanzando la conciencia de Sri Krishna. Da igual estar en el cielo que en el infierno, porque uno está en otro nivel. Está elevado, no está a ras de tierra. Esa conciencia ya está enamorada en el Señor. Ya conoce al Señor. Ya está ahí. Todas estas regulaciones son para que uno pueda hacer ese camino, que es lo que realmente quiere su alma, quien uno es. Por eso están ahí. Y si nosotros queremos alcanzar al Señor Sri Krishna, esa conciencia, la autorrealización en Dios, pues tenemos que seguir estos pasos, estas instrucciones que el mismo Sri Krishna nos está dando. Por eso esto no podemos dejar nunca de estudiarlo y de recordarlo. Y cuando lo acabemos, volveremos al principio otra vez y seguiremos, porque cada vez siempre está fresco y cada vez que vamos leyendo más, estudiándolo más, es que nos va ampliando su comprensión y siempre comprendemos algo nuevo que antes no lo hayamos visto. Y es maravilloso. Y sentimos un contento interno que no es transitorio, ni se degrada, ni caduca, ni no es una satisfacción. Es alegría. Se expande. Volvemos a repetir. El yogui no ayuna ni come más de lo que se requiere y de esta manera está capacitado para hacer la práctica del yoga. Aquel que come más de lo requerido soñará mucho mientras duerme y por consiguiente tendrá que dormir más de lo que se requiere. Uno no debe dormir más de 6 horas diariamente. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24, ciertamente está influenciado por la modalidad de la ignorancia. Una persona en la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir demasiado. Tal persona no puede practicar yoga. Tiene un comportamiento como un perro, ¿no? Y siempre está durmiendo. Yutta kahara viharasya yutta chestasya karmasu yutta swana vapodasya yogo vapati dukkha kaha. Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse. Todo, moderación en todo. En el trabajo también. Y el recreo también. Moderación. Puede mitigar todos los sufrimientos materiales practicando el sistema de yoga. Siendo moderado en lo esencial. Se puede reducir los sufrimientos. No se pueden, de hecho se mitigan los sufrimientos materiales practicando el sistema de yoga. La extravagancia, que además eso está tan a la orden del día, cada día más, estos tiempos, además eso es como que se ha multiplicado de una manera incontrolada, ¿no? La extravagancia en el comer, en el dormir, defenderse, aparearse, las cuales, todas son exigencias del cuerpo.
no son del alma, son del cuerpo. Pueden obstruir el avance en la práctica del yoga. En lo que al comer se refiere, este puede regularse solamente cuando se practica el tomar y aceptar prasadam, alimento santificado. De acuerdo al Bhagavad Gita, al Señor Sri Krishna se le ofrecen verduras, flores, fruta, grano, leche, etc. De esta manera, una persona en conciencia de Sri Krishna se entrena automáticamente en no aceptar alimento que no sea apto para el consumo humano o aquel que no está en la categoría de la bondad. En cuanto al dormir se refiere, una persona consciente de Sri Krishna está siempre alerta en el desempeño de sus deberes en la conciencia de Sri Krishna. Y por lo tanto, cualquier momento que se desperdicie durmiendo innecesariamente se considera una gran pérdida. Es un estado diferente. Uno come diferente, duerme diferente. Cuando uno cambia algo, lo demás cambia. La situación, la posición, la comprensión, todo cambia. Una persona consciente de Sri Krishna no puede pasar un minuto de su vida sin ocuparse en el servicio del Señor. ¿Y por qué lo haría alguien? Si se sintiese mal, no lo haría. Porque le llega esa felicidad interna, un contento interno. Servir es su estado natural al Señor. Practicar el bhakti, el amor por Dios, cultivar el amor por Dios. Es que es lo único que tiene, para eso nacemos aquí. Y quien llega a entenderlo es muy afortunado, porque su vida cambia completamente. Por eso no necesita dormir mucho. Porque cuando se hace servicio devocional, tampoco uno se cansa. Uno está entregado, está lleno. Y lo hace de una forma natural. No tiene nada que ver con el trabajo físico para obtener resultados fruitivos para el cuerpo. Es que es como estar en otro planeta, en otro mundo. Por eso aquí nos lo va explicando despacito para que lo vayamos gastando bien, lo vayamos entendiendo. En este aspecto, el ideal es Srila Rupa Goswami, quien siempre estaba ocupado en el servicio de Sri Krishna y quien no podía dormir más de 2 horas al día. Y la gente perfecta, y no tiene estrés, problemas. Y algunas veces ni siquiera eso. Thakur Haridas ni siquiera aceptaba prasadam, ni dormía por un momento, hasta que no terminaba su rutina diaria de cantar con sus cuentas 300.000 nombres. Es verdad que estos son grandes. Pero bueno, que sabemos cada alma lo que puede llegar a hacer y en qué momento. Pues Thakur Haridas ni siquiera aceptaba prasadam ni dormía hasta que no terminaba de hacer
su servicio. Su rutina diaria de cantar 300.000 nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pues esto lo cantaba 300.000 veces todos los días. Qué gran ejemplo. En lo que al trabajo concierne, una persona consciente de Sri Krishna no hace nada que no esté conectado con el interés de Sri Krishna, y de esta manera su trabajo está siempre regulado y no se contamina con la gratificación de los sentidos. Como ni se plantea la gratificación de los sentidos, el ocio material no existe para una persona en conciencia de Sri Krishna. Claro, el ocio es para las personas que están vacías, aburridas, que no saben quién son, que no necesitan algo para entretenerse. Pero el que está consciente de Sri Krishna está en otro estado. Todo lo contrario, no necesita ningún ocio. Y porque es regulado en todo su trabajo, en su hablar, en su dormir, en su velar y en todas las demás actividades corporales, para él no hay ningún sufrimiento material. No está en su vida. Lo que hemos dicho antes. No está. Está. Y no está. Vive ya. Es lo que decimos muchas veces. El cielo en la tierra, ¿no? Es como el loto, ¿no? Está sobre el agua pero no se moja. Pues los yogis en conciencia de Sri Krishna están así. Y sueltan su mejor aroma, como la... Nispija sarvaka me vio yustaiti uchyate tadam. Cuando el yogi, mediante la práctica del yoga, disciplina sus actividades mentales y se sitúa en la trascendencia, desprovisto de todos los deseos materiales, se dice que ha alcanzado el yoga. Las actividades del yogi se distinguen de aquellas de una persona ordinaria por su cese caracterizado de todo tipo de deseos materiales, de los cuales el sexo es el principal, porque es el que más ata. Un yogi perfecto está tan bien disciplinado en las actividades de la mente que ya no puede ser perturbado por ningún tipo de deseo material. Esta etapa de perfección la pueden alcanzar en forma automática las personas situadas en conciencia de Sri Krishna, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam 9.4, 18, 20. El rey Ambarisa primero ocupó su mente en los pies del loto del Señor Sri Krishna. Luego, uno tras otro, ocupó sus palabras en describir las cualidades trascendentales del Señor, sus manos en limpiar el templo del Señor, sus oídos en escuchar las actividades del Señor, sus ojos en ver las formas trascendentales del Señor, su cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos, su sentido del olfato en oler la fragancia de la flor de loto ofrecida al Señor, su lengua en saborear la hoja de tulasi ofrecida a los pies del loto del Señor, sus piernas en ir a los lugares de peregrinaje y al templo del Señor, su cabeza en ofrecer reverencia al Señor y su deseo en llevar a cabo la misión del Señor. Todo su sentido
ocupados en el Señor. Todas estas actividades trascendentales son muy apropiadas para un devoto puro. Eso es un proceso, es un camino. Puede que esta etapa trascendental sea subjetivamente inexpresable para los seguidores de la senda impersonalista, pero se vuelve muy fácil y práctica para una persona situada en conciencia de Sri Krishna, tal como se hace evidente en la descripción anterior de las actividades de Maharaj Ambarisa. A menos que la mente se fije en los pies del loto del Señor mediante el recuerdo constante, dichas actividades trascendentales no son prácticas. Por lo tanto, en el servicio devocional al Señor, estas actividades prescritas son llamadas archana u ocupar todos los sentidos en el servicio del Señor. Los sentidos y la mente necesitan ocupaciones. La simple abnegación no es práctica. Por lo tanto, para las personas en general, especialmente para aquellas que no están en la orden de la vida de renuncia, la ocupación trascendental de los sentidos y la mente, como ya se describió, es el proceso perfecto para alcanzar el logro trascendental, el cual es llamado yukta en el Bhagavad Gita. Yata dipo nivatasto nengate sopamasmita yogino yata chitasya yunyato yoganatmanaha. Así como una lámpara no vacila en un lugar sin viento, de la misma manera el trascendentalista, cuya mente está controlada, permanece siempre estable en su meditación, en el yo trascendente. Aquí nos recuerda que una persona verdaderamente consciente de Sri Krishna siempre absorta en la trascendencia, en constante meditación, imperturbable en su Señor adorable. Es tan estable como una lámpara en un lugar sin viento. Yatro paramate chitan nirudan yoga sevaya yatra chaiva atmanatamanan pasyanatmani tusyatim sukkan ajanikan yata buddhi grahyan antidriyan beti yatrana chaivayan sita chalati tatuata yan lagda chaparan lavan manyate nadikantata yasmistitona dukena gurunapi vichayate tam vidyatunka san yoga vi yogan yoga sanyitam. La etapa de perfección se denomina trance o samadhi, cuando la mente está completamente restringida de las actividades mentales, materiales, por la práctica del yoga. Esta se caracteriza por la habilidad de ver el yo con la mente pura y el deleitarse y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en la felicidad trascendental ilimitada y disfruta de sí mismo a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al obtener esto piensa que no hay mayor ganancia. Estando situado en tal posición, uno nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la dificultad más grande. En realidad,
Esta es la verdadera libertad de todas las miserias que surgen del contacto material. Mediante la práctica del yoga uno se desapega totalmente de los conceptos materiales de forma gradual, no es de un día para otro. Esta es la característica más importante de la práctica del yoga. Y después de esto, uno se sitúa en trance o samadhi, que significa que el yogi comprende a la superalma a través de la mente y la inteligencia trascendentales, sin ninguno de los dilemas que provienen de identificar al propio yo con el superyo. Todo este tipo de filosofía y complicaciones. La práctica del yoga se basa más o menos en los principios del sistema de Patanjali. Algunos comentaristas desautorizados tratan de identificar el alma individual con la superalma. Y eso no va así. Y los monistas piensan que esto es la liberación, pero ellos no entienden el verdadero propósito del sistema de yoga de Patanjali. En el sistema de Patanjali existe una aceptación del placer trascendental, pero los monistas no aceptan este placer trascendental por temor a comprometer la teoría de la unidad. La dualidad que existe entre el conocimiento y el conocedor no es aceptada por el no dualista, pero en este verso se acepta el placer trascendental experimentado a través de los sentidos trascendentales. Y esto es corroborado por Patanjali Muni, el famoso exponente del sistema de yoga. El gran sabio declara en su Yoga Sutra: Purushartha sanjanam gunanan pratipravasaha kaivalya svarupa pratistava chiti sattiriti. Este chiti satti o potencia interna es trascendental. Purushartha significa religiosidad material, desarrollo económico, gratificación de los sentidos y, por último, el intento de volverse uno con el Supremo. Pero de acuerdo a Patanjali, este Kaivalyan es una potencia interna o trascendental, por la cual la entidad viviente se vuelve consciente de su posición constitucional. En palabras del señor Chaitanya, esta situación es llamada Settodarpan Marjanan, o la limpieza del espejo impuro de la mente. Esta limpieza es realmente la liberación. O Baba Mahadavasni Nivarpanan. La teoría del nirvana, también preliminar, se corresponde con este principio. En el Bhagavatam esto se llama Svarupena Vyavastiti. El Bhagavad Gita también confirma dicha situación en este verso. Después del nirvana o el cese material está la manifestación de las actividades espirituales o servicio devocional al Señor, conocido como conciencia de Sri Krishna. En palabras del Bhagavatam, esta es la verdadera vida de la entidad viviente, alcanzar la conciencia de Sri Krishna. Maya, o la ilusión, es la condición de vida espiritual contaminada por la infección material. La liberación de esta infección material no significa la destrucción de la posición eterna original de la entidad viviente. Patanjali también acepta esto con su palabra. Este
placer trascendental es la verdadera vida. Esto se confirma en los Vedanta Sutra. Este placer trascendental natural es la meta final del yoga y se alcanza fácilmente mediante la ejecución del servicio devocional. Es un placer trascendental. Este sí genera felicidad eterna. El Bhakti Yoga se describirá vividamente en el 7º capítulo del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 6. Pues en el próximo capítulo se va a describir perfectamente qué es el Bhakti Yoga. Porque el resto, el Karma Yoga, se conoce. Casi todo el mundo conoce el Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga, ¿no? Todos estos caminos que, bueno, te pueden llevar también a otros, en bondad, a otros cielos espirituales, pero no te van a liberar del samsara, de la rueda del samsara, de la rueda del nacimiento sin muerte, salvo que uno practique el Bhakti Yoga, que es el menos conocido. Pero el próximo capítulo lo vamos a explicar muy bien. Bueno, lo va a explicar el Señor Sri Krishna. Y nosotros lo vamos a leer. En el sistema de yoga, como se describe en este capítulo, existen dos tipos de samadhi, llamados Samprajnata Samadhi y Asamprajnata Samadhi. Cuando uno se sitúa en la posición trascendental mediante diversas investigaciones filosóficas, es llamado Samprajnata Samadhi. En el Asamprajnata Samadhi ya no existe ninguna conexión con el placer mundano, ya que uno es entonces trascendental a todas las clases de felicidad provenientes de los sentidos. Una vez que el yogi se sitúa en esa posición trascendental, nunca es movido de ella. A menos que el yogi sea capaz de alcanzar esa posición, no tendrá éxito. La supuesta práctica de yoga de hoy en día, la cual implica diversos placeres de los sentidos, es contradictoria. Un yogi que se entrega al sexo y a la intoxicación es un hazmerreír. Incluso aquellos yogis que están atraídos por los siddhi, perfecciones, ¿no? En el proceso del yoga no están situados perfectamente. Si los yogis son atraídos por los subproductos del yoga, entonces no pueden alcanzar la etapa de perfección tal como se afirma en este verso. Por lo tanto, las personas que se entregan a la práctica exhibicionista de hazaña gimnástica o siddhi deben saber que de esa forma se pierde la finalidad del yoga. En esta era, la mejor práctica es la conciencia de Sri Krishna, la cual no es un engaño. Una persona consciente de Sri Krishna es tan feliz en su ocupación que no aspira a ninguna otra felicidad. Porque además también es eterna, no caduca, no esclaviza, como la felicidad, entre comillas, que viene de los sentidos, ¿no? Que siempre ata. Se deteriora. Es temporal. Se disfruta un momento, viene la subida y luego viene la bajada y viene el sufrimiento, ¿no? Y ya uno está en ansiedad queriendo otra vez buscar lo mismo. Bueno, pues esto no se da con el servicio devocional, no es así. Es algo totalmente distinto, ¿no? Lo contrario. Pero claro, eso hay que practicarlo. Porque solo con que te lo cuenten
pues si no se practica, no se puede alcanzar de manera artificial, de manera, bueno, sí, de manera artificial, con escucharlo. Porque eso de nadie con una varita mágica te va a dar en la cabeza, te va a cambiar, ¿no? Hay que tener disciplina, conocimiento, disciplina y saber uno lo que, y comprender también, porque ese conocimiento que uno va adquiriendo, pues ahí entra también la comprensión, ¿no? Para alcanzar, cultivar ese amor por Sri Krishna. Pues aquí nos recuerda eso, que una persona consciente, que ya es consciente de Sri Krishna, es tan feliz en su ocupación que no aspira a ninguna otra felicidad, porque es que no hay ninguna otra, realmente. Lo demás se puede llamar satisfacción de los sentidos, pero no es la felicidad, que viene de Dios mismo, ¿no? Porque del amor puro. Existen muchos impedimentos, especialmente en esta época de hipocresía, para practicar Hatha Yoga, Jnana Yoga, Ñaña Yoga, pero no hay problema para practicar el Karma Yoga o Bhakti Yoga. Mientras exista el cuerpo material, uno tiene que satisfacer las exigencias del cuerpo, que son comer, dormir, defenderse y aparearse. Pero una persona que está situada en Bhakti Yoga puro o en la conciencia de Sri Krishna no excita los sentidos mientras satisface las exigencias del cuerpo. En una palabra, le da lo necesario, ni más ni menos. Lo necesario para mantener junto el alma y el cuerpo. No los excita, ¿no? Buscando más felicidad ahí, en comer más, en ¿no? Aparearse más. No los excita. Ella más bien acepta las necesidades básicas de la vida, haciendo el mejor uso de una mala ganga y disfruta de la felicidad trascendental en conciencia de Sri Krishna. Ella es indiferente a los sucesos incidentales, tales como los accidentes, las enfermedades, la escasez, incluso la muerte de un familiar muy querido. Pero está siempre alerta para hacer sus deberes en la conciencia de Sri Krishna. O Bhakti Yoga. Los accidentes nunca le desvían de su deber. Como se afirma en el Bhagavad Gita, él tolera todos estos sucesos incidentales porque sabe que vienen y van. Y esto no afecta a sus deberes. Siempre hace sus deberes. No le perturba porque todo va y viene. Todo es temporal. Lo que pasa en ese momento, por muy grave que sea, eso también pasará. Y perderá esa gravedad. De esta manera él alcanza la perfección más elevada en la práctica del yoga. Pues aquí lo vamos a dejar. Haribol, Radhe Radhe, muchas gracias. Hoy, aunque es un poco tarde, hemos cumplido con nuestro deber, que es emitir estas instrucciones del Bhagavad Gita. Nos ha dado tiempo a hacerlo, claro que sí. Como nos dice el Bhagavad Gita, pues tenemos que ponerlo en práctica, si no, ¿para qué lo estudiamos? Pues aunque sea un poco más tarde, porque a veces un poco hay circunstancias que, bueno, mueven un poco los horarios, pero es que es lo que uno quiere hacer, hablar de Sri Krishna. Entonces, da igual la hora. Como dice el Bhagavad Gita, dormir poco, para tener más tiempo para hablar más de él.
compartir más de Él. Y siempre hay. Haribol, Radhe Radhe, Salme Lade, mucho prema y mucho prana. Y hasta mañana, si Dios quiere. Que ya es, Haribol, Radhe Radhe, ya es Krishna, ya es Gurudev, que ya es.